Me voy, si me lo permiten, al otro lado de nuestro plató, porque ahí nos espera nuestro siguiente invitado. Él es alguien querido, es alguien respetado en este programa, en el que ya he estado en más de una ocasión. Me refiero a José Luis Rubio, que es miembro de la Comisión de Isabel la Católica, él es sacerdote. Y querido José Luis, pues que estás en tu casa, que bienvenido. Un placer el estar con vosotros. Y además vienes a hablar, hoy he hablado mucho de felicidad, de satisfacción, de un libro que es una satisfacción. Vamos a hablar de Isabel la Católica y la evangelización de América. Este libro es el producto de un simposio con expertos, con profesores, ahí voy a quitar el agua para que se vea bien, y que venís a contarlo aquí. ¿Dónde lo vais a contar mejor que en este programa que abre sus puertas cada tarde a Castilla y León? Así que bienvenido junto a ti, que sí que me gustaría que dijeras, que hicieras un introductorio breve. Vamos a presentar también a dos invitados importantes, pero ¿qué es para ti este libro del que vamos a hablar como coordinador de él? Pues es una obra, un libro que ha llevado muchísimo trabajo, por cierto, porque es de muy diversos autores. Pues todo lo que ha sido el confinamiento, gracias a Dios he tenido tiempo para coordinarlo, y donde interviene las verdades. Es un libro sin leyendas negras, sin mitos, donde todos son verdades y con una serie de personas doctas en la materia. O sea, se abarca todo lo que es la evangelización de América, desde las fuentes, impartida por un nivel de entendido y de profesores muy doctos. Oye, pues por alusiones, directamente nos vamos con los profesores a presentarles a esta charla. Javier Burrieza, profesor de Historia de la Universidad de Valladolid, también colaborador de esta casa, querido, y Francisco Trullén, que es miembro de la comisión también, como lo es José Luis Rubio, de la Comisión Isabel la Católica, y es secretario general de la UCAP. Precisamente, señor Trullén, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Precisamente ayer tuvimos el placer de charlar con la rectora de la Universidad Católica de Ávila. Pues sí, la seguimos en directo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de Isabel la Católica. ¿Y qué les parece, tanto al señor Burrieza como al señor Trullén? Sé que van a hablar de cuestiones diferentes, ¿no? Pero todo con un denominador común, que es la reina, y que va hacia un proyecto que luego también el señor Rubio nos comentará. Pero cada uno en su papel, ¿qué ha significado para ustedes estar dentro de ese simposio y tratar de desmenuzar y de explicar lo que ha significado Isabel la Católica? Bueno, muy buenas tardes, Cristina. Como bien decías tú, cada uno en su papel, ¿no? Los historiadores no nos ocupamos de tener que beatificar a nadie, pero sí que somos muy importantes a la hora de estudiar a los personajes que pueden ser susceptibles de ello. Yo no pertenezco a la comisión, pero he estado muy ligado a los trabajos de este simposio, junto con mi compañero Paco Trullén, y estamos pues muy gozosos de que los textos de lo que se habló allí, de lo que se fue reflexionando y analizando, incluso viendo, porque tuvimos un día de excursión en 3 lugares diferentes, en Madrigal, en Medina del Campo y en Valladolid, pues una editorial como la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial muy prestigiosa y con una gran trayectoria, pues lo haya querido publicar y lo haya querido dar al público, pues para que el público lea historia, que yo creo que nuestros televidentes siempre han sido muy interesados en el conocimiento de la historia. Y figuras como Isabel la Católica, que es una figura que para un historiador, y para un historiador español es fascinante, controvertida naturalmente. ¿Por qué? Porque las figuras fascinantes siempre son controvertidas y polémicas, y sobre todo en un tiempo de cambio como fue el suyo, pues naturalmente yo creo que esto es un motivo de gozo que nos hayamos podido juntar distintos autores pues para ofrecer estos textos. Y bueno, pues después la comisión lo utilizará para sus intenciones,
que me parecen totalmente legítimas y en que las las cuales intenciones, pues, perdona los historiadores Javier, estamos claro, ahí. las intenciones es la beatificación. La beatificación de Isabel. De Isabel la Católica, ¿no? Antes lo comentaba Javier. Oye, ¿cuánta razón tienes, Javier, en tu argumentario cuando hablas de qué bueno es leer historia? Y eso que los telespectadores que nos siguen cada tarde, los castellanos y leoneses en definitiva, siempre están ávidos de conocer yo creo que la historia más rica de este país, que es la de Castilla y León. Pero si otros fueran o estuvieran tan necesitados de información y de conocimiento histórico, se tirarían cuando menos estatuas, ¿no? Sin saber razones. Hombre, yo creo que... Claro, yo desde luego soy poco partidario de revisionismo. Yo creo que los historiadores tenemos un papel ni siquiera de jueces. Los historiadores lo que tenemos que hacer es enseñar a pensar históricamente. Eso es la labor principal que tenemos que hacer, ni juzgar ni justificar. Y por tanto, pues sobre Isabel la Católica desde hace muchos siglos se lleva escribiendo muchas cosas. Y yo creo que Valladolid, a través de la comisión y a través, por supuesto, de la universidad, en este caso a la que yo pertenezco, la Universidad de Valladolid, y porque hemos tenido muy cerca porque tenemos muy cerca el archivo de Simancas, instituciones como el Instituto Universitario de Historia de Simancas, pues efectivamente han investigado muchísimo. Y es que Isabel la Católica, y lo puede decir perfectamente José Luis Rubio, pues ha concitado en el caso de Valladolid que se unan instituciones con intenciones diversas para estudiar su figura. Y eso es lo que se debe realizar en los asuntos históricos, unirse distintas fuerzas y energías, aunque tengamos distintas intenciones, pero sobre todo hay una intención y un horizonte fundamental, y ese horizonte fundamental es conocer la historia. A ver, Javier, me gustaría escuchar. Luego también quiero que especifiques más, porque al margen de invitar a que lean este libro, los telespectadores, me gustaría que abundáramos en la figura de la soberana. Pero me gustaría escuchar al señor Trullén su opinión al respecto, a esa importancia de la historia y concretamente de la historia sobre Isabel la Católica. Sí, la verdad es que, bueno, como apuntaba Javier, como sostiene también José Luis, creo que efectivamente hoy en día conocer nuestra historia, esta brillante historia de Castilla, esta brillante historia que escribió con letras mayúsculas la reina Isabel, indudablemente es fundamental para evitar actos completamente fuera de toda lógica como son estos que tristemente se están viviendo. Simplemente, como decía Javier, acudiendo a la documentación, a los escritos, a las células, a las provisiones reales, salidas del puño y la letra de la reina Isabel, ese interés por la dignidad de la persona, ese interés de evangelizar, ese considerar a los indios como un súbdito, una persona, un hombre libre más del imperio en ese finales del siglo XV, indudablemente esta es la realidad, estos son los hechos y por lo tanto de ahí que haya que reivindicar hoy más que nunca la figura de la reina Isabel. Que eso sí que era quererlo fuera de contexto, porque estamos hablando de los siglos XV y XVI. Claro, a ver qué otro imperio en estos momentos ha realizado una situación como realizó la reina Isabel. Ninguno. La verdad es que los fines económicos han estado presentes en todos los demás, pero la figura de la reina en su momento es algo pionero y ella insiste en el hecho de que no se cometan abusos de la dignidad de la persona, de que son hombres libres en esos siglos, en esos años, con lo cual la verdad es que en todo lo contrario, lo que debíamos de hacer es considerar a la reina Isabel como un paradigma, como un ejemplo de político en nuestros días. Entre los dos, señor Trullén, señor Urrieza, ¿qué deberíamos de saber que ignoramos o se nos ha pasado por alto sobre la figura de Isabel la Católica? ¿Cuáles son esas características que la definen? Pues es una mujer adelantada a su tiempo. Es verdad que en Castilla no es la primera mujer que ocupa el trono, porque la corona de Castilla tenía posibilidad de que las mujeres ocupasen el trono, pero fue a lo largo de la historia de Castilla la mujer que representó un papel político más importante. Es una persona de vanguardia, adelantada a su tiempo y que abre el campo de la modernidad en muchos aspectos. Yo creo que eso como es el tiempo de cambio, es el tiempo de modernidad,
claro, cuando nos dicen es que Isabel la Católica o los reyes católicos, todavía no eran reyes católicos, cuando expulsan a los judíos, pero es que no se podía entender en aquellos momentos la modernidad política con súbditos de distintas religiones. Es que esa era la realidad política de ese momento. Señor Truyen. Y por tanto, pues, esa realidad política no podemos pedirla que Isabel la Católica mandase una cédula a las Indias para que los indios votasen. Claro, es que hay que analizar a las figuras en su contexto. Claro. Señor Truyen. Sí, indudablemente apoyo todo lo que dice Javier. También yo reivindicaría ese papel de esa formación y esa piedad religiosa que tenía la reina Isabel, y también ese afán por la cultura, esa buena formación que ella recibió y que también ella intentó transmitir a sus hijos. Creo que esos papeles de amante de la cultura, de persona profundamente religiosa, creo que también son otros aspectos que debemos subrayar en esta mujer del siglo XV. Inteligencia política también es una cosa muy interesante para la reina Isabel. Inteligencia política, más que la de su esposo, que se ha ensalzado siempre esa vis política de Fernando el Católico. No, diferente y muy complementaria, pero diferente. Yo no creo que fueron muy complementarios, porque es que Castilla necesitaba Aragón y Aragón necesitaba Castilla, y Castilla era un reino superior en ese sentido, pero Aragón tenía una proyección hacia otros ámbitos, hacia el Mediterráneo muy claro. ¿Y sus personalidades también eran complementarias, precisamente en eso, en la política de la que hablan? Pues también eran diferentes, naturalmente, sí, pero complementarias, complementarias. Me parece que es que sin ellas no se puede entender la llegada de la modernidad, Javier, a estas tierras. Esto de tanto monta tanto, ¿qué significa traducido desde el punto de vista de un historiador? ¿Cuánto de verdad hay en esa frase? ¿Era para complacer al hombre? No es que no se trata tanto de complacer. No, vamos a ver, es que yo creo que ella era la reina de Castilla. Y tenía un papel político en Castilla que a lo mejor no tenía tanto en Aragón, pero vamos, tenía un papel importantísimo en las decisiones. Y de personalidades, pues a la hora de analizarlas también han sido personalidades que se han analizado de diferentes maneras. Y él, pues lo que hay que tener claro es que aquí no se produce una fusión de reinos, ¿eh? Cada uno de los reinos tiene sus instituciones. No se produce una unión dinástica. La reina de Castilla se casa con el rey de Aragón. Es una unión dinástica que se podría haber roto. Señor Truyen, ¿qué significa todo esto para la Universidad Católica de Ávila, para la UCAP? Bien, pues la verdad es que en la universidad desde hace ya más de 10 años constituimos una cátedra con la intención fundamental, pues un poco de poner verdad en la figura de la reina Isabel, y la verdad es que la invitación tan amable que se nos hizo desde la Comisión del Arzobispado de Valladolid para participar en este simposio internacional, pues ha sido el punto de arranque de una conexión que, pues gracias a Dios y al trabajo de todos cuantos estamos, pues está siendo cada vez más fructífera, y yo creo que el libro, desde luego, es un compendio científico importante y serio que creo que va a poner pues mucha luz y sobre un papel tan fundamental como es la evangelización, y que también esperemos que sirva como un peldaño más en ese camino hacia intentar adquirir o lograr la beatificación de la reina Isabel. José Luis Rubio, como coordinador, trabajo desde luego emocionante, interesantísimo. La evangelización, ¿cuáles son las piezas angulares en las que se basa la Comisión para perseguir la beatificación de la soberana? Pues bueno, lo que se pide desde América, desde la Argentina, en la época del Papa Pío XII, el que se estudie las virtudes heroicas de esta mujer, de esta reina. Viene de América. ¿Virtudes heroicas? Sí, las virtudes heroicas de esta mujer.
y en el año en la época de Pío XII, y luego ya a posteriores ya se abre el proceso ya en Valladolid, que es el lugar donde muere, los procesos se abren donde mueren las personas y ya empieza a caminar. Yo me gustaría desde aquí a una persona que ha dedicado 20 años en este trabajo, que es don Vicente Vara Sanz, que debía de estar a lo mejor aquí en mi lugar y que se encuentra en un momento de postración, pues ya... Pues le mandamos pues sí, muy todo el ánimo. Sí, me gustaría enviarle de aquí un gran abrazo y sobre todo encomendarle al Señor, a la Virgen y a la Reina, claro. No lo va a poder ver a lo mejor en los altares, pero como de él me dijo, dice, ahí te dejo para que tú continúes. El testigo, ¿no? Sí, para que yo continuara, sí. La misión de Isabel fue una reina, lo que han dicho Paco Trullén y Javier Burrieza, que han estado fenomenales, es una mujer excepcional, pero marcada por dos cosas. Primero, ella tenía claro que su civilización y su religión era la cristiana, la católica. Segundo lugar, la empresa de América la tomó como una cosa muy personal suya. Aunque estaban Fernando y ella estaban en todo unido, pero eso lo tomó como algo muy especial suyo, hay que reconocerlo. Y Colón, porque Colón fue ofreciendo su sueño a los reyes de Europa, y claro, sí, sí. ¿Cómo Isabel cree en un soñador genovés que le plantea llegar, cuando el mundo se pensaba que era cuadrado, no redondo, y él dice, no, el mundo es redondo y vamos a llegar a las Indias. Claro, es que volvemos otra vez al contexto. Claro, del momento el contexto de la historia, era impresionante. Claro. O sea, de una mujer aventurera, una castellana avanzada a su tiempo. Hay que reconocer también otra cosa. Cuando descubren aquel continente, encuentran una raza que ellos no se imaginaban cuál era. Entonces dudaron si esa raza era tal cual como eran los de Europa. Estamos pensando que España era la potencia número 1 que existía. Entonces, y la reina nada más que mandó que viniesen de allí, tiene alma racional como vosotros. Eso la reina enseguida, y también Fernando, y de ahí sale el derecho de gentes y la protección hacia el inferior. Claro, una civilización grande con otra mucho más inferior, pero ojo, para que no se sienta nadie menospreciado, Cristina, España hace un mestizaje, une sangre, une estirpes, sin complejos de quién era, y eso está ahí, la historia no la puede manipular nadie. Que aquella civilización tenía cosas muy avanzadas también, están los restos que existen arqueológicos. Lo que pasa que, claro, el nivel social, económico que tenía la Europa de entonces y el Imperio Español, pues era grandísimo. Entonces lo que se hace un mestizaje, pero misionero. ¿Por qué? Porque además también pedido por los papas, ojo, porque los reyes, al ser católicos, debían de consultar las cosas. Y llevar a efecto esa labor evangelizadora que era, en definitiva. Bueno, tenemos que ir terminando. A mí me parece tan interesante el tema que sin duda lo traeremos más adelante. Hoy ha sido una primera toma de contacto. Por supuesto, dar la enhorabuena como coordinadora a José Luis Rubio y a todo el equipo, a la comisión, y a estos magníficos expertos, personas doctas, Javier Burrieza, el señor Trullén, desde la Universidad Católica de Ávila, que han elaborado sendos capítulos, el del señor Burrieza sobre el capítulo dedicado a la reina Isabel en Madrigal, en Valladolid, él lo ha dicho, en Medina del Campo, la presencia de la soberana en estas tierras, y el señor Trullén, coméntenos esa colaboración que usted ha tenido en este simposio. Sí, pues nosotros sobre todo ha sido un papel fundamentalmente lo que es en la coordinación, en la organización del congreso, en el día a día con los alumnos que allí se inscribieron, más de 400 personas, todas ellas la verdad es que con un interés, se quedaron los salones pues pequeños para albergar a tanta gente, hubo que cambiar el escenario del lugar de realización del simposio
La verdad es que fue una experiencia muy atractiva, muy interesante. Los medios de comunicación también se volcaron con el simposio, que ha tenido mucha repercusión también a nivel internacional, en América Latina y incluso en otros países de Asia, etcétera, etcétera. Por lo cual, la verdad es que ha sido una experiencia sumamente positiva la organización de este simposio. Claramente gratificante, señor Truyen, por supuesto, y nosotros celebramos que haya participado, como les digo, en esta primera toma de contacto. Gracias, Javier Burrieza, un placer siempre. Al profesor. Pues un placer, simplemente, Cristina, decirte que son tan importantes los temas que se tratan que no respondamos a lo que son supuestos ataques o falta de conocimiento de estas materias con la apologética, sino que son algo tan importante los asuntos históricos que tratamos, que respondamos simplemente con el conocimiento. No vayamos de un extremo a otro, con el conocimiento, que con el conocimiento vamos a llegar así se evitarán imágenes, a profundizar. efectivamente, así se evitarán imágenes como las que estamos viendo y de las que hemos hablado hace un par de semanas también en este programa. Saber y conocer nuestra historia sin manipulaciones, sino lo que realmente ocurrió y, sobre todo, y me van a dar la razón los tres, dentro del contexto donde se produjeron. Eso es absolutamente fundamental. Gracias, de verdad, a los tres. José Luis, seguiremos hablando de la figura de la soberana de Isabel la Católica. Gracias.